Hola, espero que se encuentre muy bien. Como lo prometimos, aquí estamos cada 15 días presentando un nuevo video de su curso de métodos cuantitativos, de su curso de estadística. El día de hoy vamos a continuar con algunos aspectos de carácter introductorio que es necesario tener en cuenta. Y bueno, para esto me apoyaré en algunas diapositivas que les traigo por aquí. Vamos a ver la importancia de la buena estadística. Y bueno, lo primero es que tenemos que detectar errores, exageraciones, incluso mentiras. Nuestro curso de estadística tiene esa finalidad, porque resulta que muchas veces las estadísticas que están equivocadas puede deberse a muchas razones. Una de ellas puede ser que alguien pues cometa un errorcillo en los cálculos sin querer. Otras veces no hay ninguna inocencia, sino que alguien de manera premeditada comete un error para mandar un mensaje que le interesa a la audiencia. Y bueno, normalmente estas situaciones surgen cuando alguien tiene una creencia firme en algo y pues lo intenta demostrar a toda costa alterando la información estadística o exagerando los resultados estadísticos, los resultados cuantitativos. Así que tenemos que estar muy alertas de esta clase de situaciones. También pueden surgir problemas cuando alguien omite algo, omite información, y esos son los errores de omisión, que es cuando pues se calla información que supondría una gran diferencia a la hora de interpretar la verdad que se oculta tras las cifras. Esta clase de errores de omisión pues van a dificultar la tarea de juzgar la corrección de un estudio, ya que no disponemos de información necesaria. Incluso se ha sabido de casos en los cuales la información estadística incluso es inventada y por lo tanto cuando queremos repetir el experimento, queremos repetir el ejercicio de investigación, pues no es posible porque la información nunca fue realmente real. Entonces, nosotros como especialistas tenemos que estar alerta de esta situación y son principios fundamentales iniciales de todo buen curso de métodos cuantitativos o de estadística. También lo primero que tenemos que hacer cuando nos enfrentamos a una estadística, por ejemplo, ahora que nos hablan mucho del número de contagios por COVID-19 o los muertos por COVID-19, tenemos que estar alerta de esas cifras y tenemos que comprobar que las operaciones que se presentan, pues son las operaciones adecuadas. No hay que tomar por correctas las estadísticas que nos están presentando. Muchas personas consideran que la información oficial, por el hecho de ser oficial, es información adecuada. Hoy sabemos que no necesariamente lo es. Por ejemplo, en el caso de COVID-19, existen estimaciones del valor real, tanto de contagios como de muertos. Y por el otro lado, pues está la información oficial. Entonces hay que estar siempre alerta y hay que realizar las operaciones por nuestra cuenta, máxime cuando se trata de problemas que nos atañen directamente, como por ejemplo el salario, por ejemplo este caso de COVID-19 o también lo que tiene que ver con nuestro empleo, con las condiciones de la economía, pues debemos estar muy alertas con las cifras que se nos presentan y llevar a cabo las operaciones de ser posible. Hay que ver que todos los totales cuadren, es decir, asegurarnos que si nos están hablando de porcentajes, pues estos porcentajes sumen 100 o se acerquen al 100, porque a veces no son 100 por razones de redondeo. Hay que revisar cálculos que son elementales. A veces a los expertos están muy bien equipados para realizar tareas cuantitativas complejas, pero resulta que con operaciones simples cometen errores y bueno, pues esos errores se traducen en salidas, en resultados que no son adecuados. Hay que comprobar
cuando se trata de proyecciones y estas son razonables. Por ejemplo, de repente alguien afirma que cada minuto mueren 3 personas debido a una determinada enfermedad, pues eso significaría que son 1.5 millones de fallecimientos al año. Según cuál sea esa enfermedad, pues puede que esta cifra en realidad, pues como pueden ver, no sea razonable, que esté muy exagerada. En los medios es muy común encontrarse esta clase de declaraciones descabelladas sobre algunas estadísticas, por ejemplo, de fumadores, de suicidios, de personas que consumen drogas, en fin, que nunca uno termina por entender de dónde proviene esa información y cómo realizan esas grandes declaraciones. Entonces, cuando uno comienza a ser un poco más cauto a verificar la información que se presenta, pues se encuentra con que no se puede corroborar. Y bueno, precisamente lo que tenemos que hacer es analizar los distintos debates estadísticos. Debemos de analizar muy bien, por ejemplo, en los medios tenemos enfrente siempre el tema de la delincuencia, y en términos de delincuencia pues se quieren mostrar siempre dos caras, la cara de quien critica y la cara de quien apoya. La cara de quien critica pues es normalmente quien no es gobierno, y la cara de quien apoya pues normalmente es quien es gobierno. Entonces siempre a nivel político pues hay un debate en relación al control de la delincuencia. Entonces unos se defienden y otros atacan, y a pesar de que se parta de la misma información, pues se pueden llegar a conclusiones diferentes dependiendo de cómo se esté midiendo la delincuencia y dependiendo de cómo se estén interpretando los datos. Entonces aquí les presento una tabla en la que vienen los delitos en los Estados Unidos, y se puede observar ahí tanto el número de delitos como el tamaño de la población. Ahí ustedes pueden verlo. Y la tasa de delincuencia por cada 100,000 personas. Entonces, entre el 2001 y el 2002, se pueden tener dos interpretaciones. Como ustedes pueden ver, por número absoluto de delitos, pues crecieron los delitos, porque pasaron de 11,876,669 en 2001 a 11,878,954 en 2002. Entonces, para alguien que está en contra de quien encabeza la política contra los delincuentes, pues diría que ahí se está presentando un caso donde no hay control de la delincuencia. Sin embargo, en la segunda columna viene el tamaño de la población. Vean que la población creció también, así como los delitos absolutos, entre el 2001 y 2002. Por lo que si yo divido el número de delitos entre la población y voy a tener un aproximado de cuántos serían por cada 100,000, y eso aparece en la última columna, y ahí en la última columna nos dice que entre el 2001 y el 2002, si lo mido de esa manera, hay una reducción en la tasa de delincuencia. Entonces vean cómo la información estadística numérica nos proporciona dos visiones de un mismo problema, que en este caso es la delincuencia, y por números absolutos, insisto, hay un aumento de delitos, pero si comparamos los delitos contra la población, que también creció, pues ya el resultado cambia, porque entonces estamos hablando de que se redujo la tasa de delincuencia. Entonces, nosotros como expertos que pretendemos ser de los métodos cuantitativos, pues vamos a tener que estar alerta de situaciones de este tipo, y precisamente por eso estamos con esta énfasis en nuestra segunda sesión de nuestro curso. También tenemos que tener cuidado en el caso de las gráficas, de la representación visual de los datos. Hay que tener cuidado con las escalas. Las escalas, el famoso eje de las X, el famoso eje de las Y, porque de repente la escala puede generar una impresión o puede utilizarse para generar determinada impresión. Por ejemplo, un organismo de la lotería
habitualmente muestra los resultados recientes de un sorteo, en este caso le llamamos PIC 3. Una de las estadísticas que muestra es el número de veces que cada número entre el 0 y el 9 sale escogido entre 3 números ganadores. La tabla que les voy a presentar ahora muestra el número de veces y el porcentaje de veces que se extrajo cada número. De un total de 1,613 sorteos, al final se extrajeron 4,839 números individuales. Entonces vean cómo las estadísticas nos pueden dar dos lecturas. En una de las columnas tenemos los números que se extraen, recuerden, del 0 al 9, y el número de extracciones de 4,839 veces, así como el porcentaje de extracciones, que sería la división del número de extracciones entre el total, que sería 4,839. Entonces vean cómo obtenemos dos conclusiones distintas, porque diría, si solo veo la columna de número de extracciones, que el número que más se extrae ahí entre el comparativo que hago entre el 1 y el 5, pues es el 5, ¿sí? Es el número que más se extrae. Pero cuando yo divido el número de extracciones entre el total de extracciones, que es 4,839, ya la diferencia entre obtener un número 1 o un 5, pues ya no es tan grande, porque sería 9.9% de porcentaje de extracción del 5 y 9.7% de porcentaje de extracción del 1. O sea que en realidad, utilizando esa columna, pues diríamos que no hay mucha diferencia en relación a la probabilidad de obtener un 5 o de obtener un 1. Pero vean que utilizando la columna de en medio, pues sí, estaba claro que en números absolutos, evidentemente sale más veces el número 5 que el número 1. Y bueno, entonces es nuevamente un ejemplo que les pongo para que tengamos cuidado en relación a la interpretación que tenemos que hacer de la información estadística. Aquí esta información sobre los números que salen en este sorteo, pues se grafica y bueno, en el eje de las X tenemos el número que se extrae, recuerden puede ser un 0 hasta un 9, y enseguida viene en el eje de las Y el número de veces que se ha extraído. Entonces aquí claramente la gráfica nos está diciendo que el número 2 en términos absolutos pues es el número que más se ha extraído, con más de 510 extracciones, casi las 515. Y luego vean que de los que discutíamos, el 1 y el 5, aquí se nota una diferencia muy grande entre el 1 y el 5, cuando en realidad no lo es. Pero lo que pasa es que aquí influye mucho el eje de las Y, el eje de donde viene el número de veces que se extrae, el punto de inicio de la gráfica, que es 465, hace que esa apariencia de una gran distancia entre el 5 y el 1 sea muy evidente. Entonces aquí hay una manipulación del eje, en este caso de las Y, para que dé la apariencia de que la probabilidad de obtener un 5 en las extracciones sea mayor que la probabilidad de obtener un 1, pero vean que con los datos de la tabla eso no es verdad. La diferencia entre la extracción de un 1 y un 5 es mínima, es insignificante. Sin embargo, por la forma en la que lo hemos graficado y el uso que hemos dado al eje en la representación gráfica, pues da la apariencia de que hay una gran diferencia. Ahora, veamos el 2. El 2 es el que aquí se muestra que queda o deja muy atrás al resto, pero veamos que el 2, en términos porcentuales, nuevamente es 10.6% y no está tan alejado del 5, que es 9.9%. Sigue siendo cierto que el 2 es el que tiene la probabilidad más alta de ser extraído. Sin embargo, noten que hemos alterado de cierta manera en la gráfica el eje para que dé la apariencia, el mensaje a lo mejor que queremos mandar, de que el número que tiene más probabilidades de extraerse en este sorteo, pues es el 2.
y el que menos puede salir es el 1. Entonces siempre hay alguna situación, alguna intención detrás de los reportes numéricos, de los reportes en gráficas, y ustedes y yo, pues el mensaje es que tenemos que estar muy alertas para tomar buenas decisiones en relación a la información estadística. Entonces hay que estar atentos pues a lo que se nos presenta. Y bueno, aquí vean que tenemos otra forma de presentar esos mismos datos. Vean que en el eje de las X tenemos los números del 0 al 9 y en el eje de las Y ahora tenemos los porcentajes de ocurrencia. Y vean que es muy distinta, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre esta gráfica y esta gráfica? En esta segunda gráfica, que es una gráfica poco, diríamos, más neutra, pues vean que hay una representación equilibrada de los datos. Aquí los datos, no hay una gran diferencia entre el 2 y el 1, o entre el 2 y el 5. Parece que hay una probabilidad de ocurrencia muy similar entre todos los números, entre el 0 y el 9. Y pues esta es una gráfica distinta a la anterior, y la clave fue los valores que utilizamos en el eje de las Y o de las ordenadas, también se le conoce en las matemáticas a este eje. Entonces hay que estar muy alerta, sería la conclusión, hay que tener cuidado con la escala, entonces prestar atención a esta clase de situaciones que nos pueden alterar los resultados básicamente y que nos pueden crear una sensación falsa de algún resultado. Y bueno, también hay que tener cuidado, evidentemente, cuando trabajamos con datos estadísticos, con las fuentes. En el caso de investigaciones académicas, de investigaciones científicas, lo recomendable es recurrir a bases de datos científicas como Web of Science, como Scopus, Redalyc, Dialnet, Redib. Son bases de datos confiables, EBSCO. Y hay que dejar de lado pues el internet habitual, el Google, el buscador de Google, porque este buscador no presenta información que haya sido evaluada, que haya sido revisada. No digo que todo lo que hay en Google sea malo, hay algunas cosas muy interesantes, por supuesto, pero en el caso de trabajos académicos, pues se recomienda revisar datos académicos y evitar fuentes que no están acreditadas o fuentes que pueden tener algún sesgo. Aquí en la pantalla pongo el dato de Cato Institute. Cato Institute es un organismo que publica información sobre problemas sociales, tiene sede en Estados Unidos, pero es un centro que tiene un sesgo porque es un centro liberal, entonces promueve políticas liberales, y por supuesto que no es una entidad neutra y por lo tanto obtener información de esta fuente pues no podría ser lo mejor porque esta fuente es una fuente que tiene un sesgo y lo que nosotros necesitamos hacer es encontrar fuentes de información carentes de sesgo para llegar a buenas conclusiones en el análisis estadístico. También hay que tener mucho cuidado con el tamaño de la muestra. Hay que prestar atención a esta situación. Normalmente a veces se hacen declaraciones que provienen de una encuesta, que provienen de un estudio, pero cuyo tamaño de muestra es totalmente insatisfactorio, no involucra a un número suficiente de participantes, los participantes no se eligieron de manera aleatoria, y por lo tanto la información o conclusiones que saquemos de esa muestra pues no sería válida, no sería precisa. Nosotros debemos de evitar el uso de datos anecdotarios, es decir, no es que no se utilicen en algunas ciencias sociales, pero es preciso tratar de evitarlo, porque pues estas anécdotas se basan en historias que refieren a un incidente aislado. Por ejemplo, un ejemplo, de repente alguien dice, yo he sacado la conclusión de que el Instituto Mexicano del Seguro Social no sirve. Y no sirve porque cuando yo he ido me atienden tarde, me atienden mal,
solo me mandan paracetamol y en conclusión yo he sacado conclusión de que no sirve. Y claro, eso es una anécdota, pero no podemos sacar como conclusión científica que el Instituto Mexicano del Seguro Social no sirve solo basado en anécdotas. Tenemos que escoger una muestra que sea aleatoria, que sea significativa en tamaño, y a partir de consultar a muchas personas, algo que sea confiable estadísticamente, podremos entonces sí sacar una conclusión sobre lo bueno o lo malo que son los servicios de esta institución pública de salud. Entonces hay que tener mucho cuidado con las anécdotas, las oímos mucho todo el tiempo, de gente que nos comenta sobre situaciones que ha vivido y bueno, a partir de ahí saca la conclusión de que algo no funciona, de que algo no sirve. Es muy frecuente cuando se habla de medicamentos, porque se habla de experiencias, también muy frecuente en alimentos, cuando se habla de la visita a restaurantes, a lugares de comida. Entonces hay que basar nuestras decisiones no en el anecdotario, sino en información estadística confiable, en la elaboración de estudios con muestras válidas, escogidas aleatoriamente, muestras que hayan sido escogidas aleatoriamente. Bueno, a veces en estadística, en la vida, encontramos situaciones donde dos políticos, por ejemplo, se refieren a una misma cuestión y tienen conclusiones opuestas, que es el caso, por ejemplo, hoy día de lo que es el combate a la delincuencia en México, ¿no? Entonces, tanto una visión crítica como una visión de defensoría, pues presentan sus encuestas y presentan sus datos y dicen que tienen los datos correctos. Y bueno, y sin embargo, pues llegan las dos visiones a conclusiones diferentes. Y pues una de las razones por las que se puede tener un resultado distinto, pues es porque se formulan las preguntas en la encuesta de forma diferente. La formulación de preguntas es clave en los posibles sesgos, en lo que de repente queremos sustentar. Por ejemplo, si nos están preguntando sobre el aborto y nos dicen, ¿estaría usted de acuerdo con que una mujer le quite la vida a un ser humano que se encuentra en su vientre, que ya tiene 3 semanas de vida? Pues claro que difícilmente vamos a estar de acuerdo porque nos están formulando una pregunta ya muy tendenciosa, muy cargada, que evidentemente no, humanamente nosotros no vamos a coincidir. Pero cuando esa misma pregunta se plantea en términos mucho más neutrales sobre la posibilidad, ¿qué tan de acuerdo está usted con la posibilidad de que una mujer decida sobre tener un hijo o no en función de las circunstancias de violencia a las que ha enfrentado? Bueno, ahí es distinto y bueno, ya puedes estar de acuerdo, pueden surgir ya muchas posibilidades, pero vean entonces cómo en la forma de preguntar está la forma de responder. Y bueno, eso hace que dos encuestas que traten un mismo tema, pues lleguen a resultados diferentes porque tienen distintas formas de preguntar y por lo tanto se pueden extraer conclusiones para defender una u otra posición y por lo tanto nosotros tenemos que estar también alerta de esta situación. Entonces aquí pongo algún ejemplo sobre el presidente, si tiene la opción de veto, y bueno, las opciones son sí, son no, no sabe, no contesta. La opción de veto de partidas específicas otorga demasiado poder individual al presidente, sí, no, no sabe, no contesta. Y bueno, una tercera sería, ¿qué opina usted de la opción de veto de partidas específicas por parte del presidente? Elija una respuesta entre el 1 y el 5, donde 1 es totalmente en contra y donde 5 significa totalmente a favor. Vean que abordan el mismo tema las preguntas, pero son diferentes maneras de preguntar que evidentemente van a tener un resultado numérico diferente y una salida diferente. Entonces, las primeras dos, sobre todo, son muy engañosas, conducen a un sesgo, pero la tercera es la que consideramos idónea porque nos puede acercar más a lo que piensa la gente. Y les digo, muchas veces, muchas encuestas
están elaboradas con preguntas que intentan conducir al entrevistado hacia un tipo de respuesta, hacia favorecer un determinado punto de vista, y a esto pues hay que estar alerta. Hay muchas estadísticas engañosas. Por ejemplo, pensaba que todos teníamos que beber 8 vasos de agua al día, pero ahora me dicen que en un exceso de agua puede ser perjudicial, y bueno, ¿en qué quedamos? Luego otro dice, un estudio dice que la gente pasa 2 horas diarias en el trabajo leyendo y enviando correos electrónicos personales. ¿Cómo es posible? Entonces esa es otra. Y luego en las noticias de la radio dicen que los teléfonos móviles causan cáncer cerebral. Entonces, en fin, son muchas estadísticas que nos presentan, que rayan hasta en lo absurdo y que no tienen un sustento. Cuando se indaga sobre cuál es la fuente de dicha información, pues esa información a veces ni siquiera existe, a veces es hasta un invento de algún medio que intenta, ahora que es muy frecuente, de engañarnos y jugar con nosotros o desviar la atención. Entonces tenemos que estar muy alertas y recurrir a las fuentes. Y bueno, pues esto es lo que les presento para esta nueva sesión. Entonces estamos arrancando nuestro curso. Esta sería apenas la segunda sesión de nuestro curso de estadística, de nuestro curso de métodos cuantitativos, aquí desde el Laboratorio de Problemas Estructurales de la Economía Mexicana de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Espero que se encuentren muy bien, seguiremos avanzando, estamos apenas en la parte de levantar el ánimo, levantar la curiosidad sobre los métodos cuantitativos. Son nuestras primeras sesiones. Nos vemos en 15 días con el siguiente capítulo de su curso de métodos cuantitativos. Que esté muy bien. Recuerden darle manita arriba a este video para que nuestras iniciativas se sostengan. Suscribirse al canal, aquellos que no están todavía suscritos. Por favor, ayúdennos compartiendo esta información con sus contactos. Vamos a ir ampliando contenidos, vamos a ir mejorando seguramente conforme avancen cada uno de los capítulos del curso. Recuerden que estoy a su disposición a través de los comentarios por cualquier duda, por cualquier apoyo que requieran. Con todo gusto, para eso estamos, para apoyarles. Que se encuentren muy bien. Hasta la próxima.